Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Muy buenos días, amada familia Senti City. Reciban un saludo muy especial en esta mañana de este día lunes 29 de septiembre de este año 2025, el año del Espíritu Santo y el temor de Dios en su iglesia. Les saludamos en esta hora desde la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia, aquí en los Estados Unidos. Enviamos un abrazo, un saludo muy especial a toda la gente que se conecta a través de nuestra plataforma de Facebook, a través de nuestro canal de YouTube. Reiterarles de nuevo nuestra invitación a suscribirse a nuestro canal, darle me gusta, activar la campanita para que usted tenga acceso a nuestras notificaciones de las transmisiones. Así que también enviamos un saludo especial a toda la gente que está allí en el área del DMV, allí en Maryland, Virginia, Washington, D.C. Por supuesto, la gente de Pensilvania, de la Florida, también de allí de las Carolinas, también saludo especial a todos. Puerto Rico, nuestra amada isla del encanto, saludo especial a toda nuestra gente en Puerto Rico. Abrazos para todos los boricuas. Saludos también especial a toda la gente de Centroamérica y el Caribe, allí en La Habana, en Cuba, allí en Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua, Costa Rica. Saludo especial a toda la gente de El Salvador también. Y por supuesto nuestra amada Colombia, allá en el continente suramericano. Saludo especial a toda la gente de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Venezuela, de Bolivia, de Argentina, de Paraguay, Uruguay. Bueno, saludo especial a toda nuestra gente allá, nuestra familia Senti City en Sudamérica, y por supuesto nuestra gente en España también. Saludo especial también allá a Diana Jaramillo, saludo especial a sus hijas, saludo especial a toda la gente de España. Bueno, esta mañana vamos a darle gracias a Dios porque nos permite un día más para estar delante de su presencia, para alabarle, bendecirle, para decirle cuánto le amamos, para decirle cuánto le agradecemos por todas sus bendiciones, por toda su generosidad, porque Él es bueno, porque su misericordia se renueva cada día y tenemos la oportunidad de entrar en esta intimidad con Él, tener esta célula celestial con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo y con todos los hermanos en la fe. Tenemos esta gran bendición de poder comunicarnos con el cielo y con todos nuestros hermanos en diferentes lugares del mundo. Bueno, vamos entonces a orar, vamos a darle muchas gracias a Papá Dios, porque Él es bueno, porque su misericordia es infinita, porque su misericordia es para siempre. Y así que vamos a apagar por aquí unas notificaciones que nos están llegando y nos interrumpen. Muy bien, amada familia. Vamos entonces a darle gracias a nuestro buen Dios. Amado Padre, te damos muchas gracias en esta mañana por la alegría inmensa, Señor, que tenemos cada día de conectarnos con el cielo, Señor, con tu trono de gracia, Señor, con tu trono de misericordia, Señor, para exaltarte, Señor, alabarte, bendecirte con todo nuestro corazón, Señor, porque tú eres bueno, Señor, bendito eres tú, Señor. ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no bendecirte, Señor? ¿Cómo no glorificar tu santo nombre, Señor, si tú eres bueno? Si tu misericordia es infinita, Señor. Gracias por las voces de todos aquellos que día a día, Señor, se unen a nuestra voz, Señor, con el único propósito, Señor, de caminar contigo, Señor, de entender cada día más, Señor, tus planes, tus propósitos, tus maravillas, bendito Dios del cielo. En el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos cada mañana, Señor, presentarnos ante ti, Señor, para oír tu voz, para escuchar de ti, Señor, la instrucción, el consejo, y recibir de ti la sabiduría, Señor, que necesitamos para vivir, Señor,
para vivir de acuerdo a tu palabra, a tus propósitos, Señor, a tus planes. Gracias, Dios del cielo, por este espacio. Gracias porque cada día, Señor, podemos entender que separados de ti, nada podemos hacer, Señor. Que nos hiciste para ti, Señor. Que nos hiciste para alabanza y gloria de tu santo nombre, Señor. Y mientras nuestra alma no halle reposo en ti, Señor, andaremos en desasosiego, Señor, como decía San Agustín. Gracias, Dios del cielo, porque sabemos que, oh Dios, en la vida de todo ser humano hay un vacío muy grande con la figura de Dios, con la forma de Dios, que solo Jesucristo puede llenar. No lo podemos llenar con ninguna otra cosa. Solamente tú lo puedes llenar, Señor. Por eso nuestra necesidad, nuestra máxima necesidad eres tú, Señor. Es caminar contigo. Es, bendito Señor, entender, Señor, tu voluntad buena, agradable y perfecta para nuestras vidas, Dios del cielo. Muchas gracias, Señor. Nosotros te alabamos y te bendecimos y te pedimos que en esta mañana, Señor, tu palabra sea propicia a nuestra necesidad. En el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo. Así es, Señor. Tu palabra es tu voz que nos habla en la mañana, es nuestra guía en medio del desierto, es nuestra medicina para nuestro cuerpo. Tu palabra, Señor. Bueno, familia, esta mañana vamos a continuar entonces con nuestra serie de temas acerca de la administración de nuestra vida, y en este caso vamos a hablar de las actitudes y conductas que son agradables delante de Dios. Qué importante poder comprender nosotros que la voluntad de Dios para nuestra vida es buena, agradable y perfecta, y que como sus hijos Él espera de nosotros un comportamiento. Él espera de nosotros actitudes y conductas, las actitudes y conductas que hubo en Jesucristo, constituyéndose Jesucristo nuestro referente por excelencia, nuestro modelo, molde y ejemplo. Por eso nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Nosotros como hijos de Dios, como creyentes, como cristianos, pues tenemos que poner nuestra mirada en Jesucristo e imitar su conducta, e imitar sus actitudes, porque hay conductas y actitudes que no son agradables delante de Dios. Si a nosotros mismos nos desagradan muchas actitudes y muchas conductas que tienen personas que de pronto están muy cerca de nosotros, actitudes y comportamientos que no son agradables. Bueno, para Dios también hay muchas cosas que no le agradan, que nosotros hagamos, que nosotros practiquemos. Así que, bueno, es poder encontrar esas actitudes y esas conductas que son agradables para Dios, y nosotros poder ajustar nuestra vida a esos parámetros que Dios ha establecido. Si nosotros tenemos que agradar a alguien, ¿cierto? Nuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos es a Dios, ¿sí? Es a Él que tenemos que complacer. ¿Por qué? Porque no somos nuestros. Recuerde que no nos pertenecemos a nosotros mismos. Fuimos comprados por precio, y por eso la exhortación es a que glorifiquemos a Dios en nuestro cuerpo. ¿Y cómo se glorifica a Dios? Pues viviendo de acuerdo a sus estándares, de acuerdo a sus parámetros, de acuerdo a sus mandamientos. Vamos a ir entonces por la Biblia a escudriñar realmente esas actitudes y esas conductas que son agradables delante de Dios.
Entonces, conductas de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a las reglas que Dios ha establecido, a las normas que Dios ha establecido para relacionarnos con Él y para relacionarnos entre nosotros mismos, entre nuestros semejantes, entre nuestro prójimo. Muy importante tener en cuenta lo que Dios agrada. Entonces, a partir del capítulo 12 de la carta del apóstol Pablo a los romanos, es la parte práctica, ¿cierto? A partir del capítulo 12. Es la parte práctica de este libro tan importante escrito por el apóstol Pablo a los romanos. Los 11 capítulos anteriores hablan de las instrucciones, ¿sí? Que se deben seguir. Y ya a partir del capítulo 12 nos habla de la parte práctica, de llevar a la práctica lo que Dios nos ha enseñado y nos exhorta. Entonces son instrucciones y son exhortaciones que Dios nos hace acerca de las actitudes, de las conductas de un verdadero hijo de Dios, de un verdadero cristiano, que se deben tener en cuenta para, en final de cuentas, pues agradar a Dios. Entonces, aquí en Romanos hay una invitación constante del apóstol Pablo, muy directa, a que nosotros consagremos nuestra vida. Una invitación a consagrar todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Por eso nos dice allí en Romanos 12, 1 y 2, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional. Entonces, si nosotros realmente queremos agradar a Dios, tenemos que presentarnos cada día a Él, aprobados, ¿sí? Aprobados, sin reproche, sin tacha, ¿cierto? Tenemos que presentarnos delante de Él. Entonces, miren cómo el apóstol Pablo nos exhorta, es una exhortación, una invitación muy directa a que nosotros realmente tengamos en cuenta el cómo presentarnos delante de Dios. Entonces dice, así que hermanos, os ruego, mire, él está rogando. ¿Por qué? Por la misericordia de Dios. Recuerde que la misericordia de Dios se renueva cada día. Y es por su misericordia que no hemos sido consumidos. Es por su misericordia que el Señor no ha venido todavía. Está dando un tiempo para que la gente se convierta, para que la gente se arrepienta. Te dije, por la misericordia de Dios, que presentéis cada día, ¿cierto? Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego nos dice en el verso 2, no os conforméis, no os amoldéis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, estos dos textos, estos dos versículos de Romanos nos están llamando, es un llamado vehemente que hace Dios a través del apóstol San Pablo para que nosotros podamos realmente ajustar nuestra vida y desechar de nuestra vida esas actitudes y esas conductas que no son agradables para Dios. Este ruego que el apóstol Pablo no es un ruego amoroso, dice ruego hermanos, por la misericordia, no está obligando, está rogando, ¿sí? Este ruego de amor es el punto clave de la llenura del Espíritu Santo, ¿sí? Dios ya no espera sacrificios de animales, sino que nos ofrezcamos nosotros mismos, ¿ya? Que nos ofrezcamos nosotros mismos cada día, dejando todo aquello que a Dios no le agrada, dejando el egoísmo, dejando la autosuficiencia, la arrogancia, dejando la prepotencia, ¿sí? Dejando
actitudes que no son para nada agradables. Ni ante Dios, si no son agradables delante de las personas, pues mucho menos delante de Dios. Dejando el egocentrismo, confiando plenamente en su dirección, en su consejo. A eso nos exhorta el apóstol Pablo. Cada día. Sí, cada día. Por eso es muy importante que la vida cristiana se tiene que vivir cada día. La experiencia de ayer es la experiencia de ayer. Hoy estamos llamados a tener una experiencia nueva con Dios. Con Dios son todos los días las cosas son nuevas. Él tiene y puede hacer cosas nuevas en nuestra vida. No podemos quedarnos viviendo de las glorias del pasado. Hay gente que vive añorando el pasado. Por eso el Señor dice que no traigamos a memoria las cosas del pasado, porque Él está dispuesto a hacer cosas nuevas. ¿A quién no le gusta estrenar? ¿A usted le gusta estrenar? ¿A usted le gusta ponerse un vestido nuevo, una camisa nueva, unos zapatos nuevos? ¿Sí? A todo mundo le gusta lo nuevo, estrenar. Entonces dice el Señor que sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Sí? Ya las misericordias de ayer que Dios derramó sobre nuestra vida ya fueron las de ayer. ¿Sí? Para Él son eternas, las misericordias no cambian. Pero nosotros tenemos que buscar esa misericordia cada día, el favor de Dios cada día. Entonces, esa es la exhortación que el apóstol Pablo está haciendo a los creyentes, en este caso a los creyentes de Roma, hoy lo está haciendo para usted y para mí. Exhortación, es una invitación vehemente a prestar atención y poder ajustar nuestra vida a los parámetros de Dios. Entonces, en el proceso de renovar el entendimiento, es un síntoma de crecimiento espiritual. ¿Sí? Es un síntoma de que usted está creciendo, si usted está renovando su mente, porque esa es la invitación. Transformaos por medio de la renovación. La transformación de una persona comienza a nivel de la mente. Previamente habiendo entregado el corazón, por supuesto. Rindiendo el corazón a Dios. Entonces ya viene la transformación de la mente, la reprogramación de nuestra mente. Entonces, cuando nuestra mente se está renovando, es una señal de que usted está avanzando, que usted está creciendo, que está avanzando hacia la madurez. Porque la madurez se alcanza cuando los sentidos están ejercitados en el discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Y esto es bien importante hoy, donde vivimos en una cultura, donde vivimos en un mundo donde se han invertido las cosas, donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Así estamos viviendo en este tiempo, en esta cultura progresista, en esta cultura que se ha querido imponer en el mundo, donde hay pecados socialmente aprobados, donde ya lo que Dios dice en su palabra no cuenta, sino lo que el hombre piensa, lo que el hombre se imagina, la ideología que el hombre tiene. Eso es lo que se abraza y eso es lo que se impone y eso es lo que se aprueba. Entonces, cuando una persona está renovando su entendimiento, es un síntoma de que está yendo hacia el crecimiento. La exhortación es que todos crezcamos hasta la estatura del varón perfecto, a Jesucristo, que es nuestro referente, nuestro modelo, molde y ejemplo. Entonces, el Señor quiere que cada uno de nosotros crezcamos para imitar realmente a su Hijo como nuestro referente y nuestro modelo. Es una vida llena de balance, una vida balanceada, una vida equilibrada, una vida que está ajustada realmente, es una vida que es productiva, que sirve, ¿sí? Que también piensa primero en amar a Dios y amar a su prójimo, como se ama a sí mismo, que la exhortación. En el versículo 3 al 8 dice aquí la palabra del Señor en Romanos.
Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, dice así, todos los miembros no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, si el de servicio, en servir, o el enseñar en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, y el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Bueno, ahí está. Funciones, servicio, servicio, servicio. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino a servir. Y tenemos el máximo ejemplo de servicio en Él. ¿Sí? Él no vino a ser servido, vino a servir. Y el verdadero liderazgo se esfuerza por servir. Hoy, es decir, la pirámide tiene que estar orientada hacia el servicio a los demás. Pero en el mundo, la pirámide se invierte. Porque el que está arriba es el que manda y el jefe y el líder, y los demás están llamados solamente a rendirle pleitesía y a servir. Ese es el enfoque del mundo. Pero Jesucristo vino a invertir esa pirámide. ¿Sí? Y Él está como el que sirve, siendo Dios. Dice, siendo Dios, no se aferró. ¿Sí? No se aferró, no se tuvo aferrado que yo soy Dios, yo soy el Hijo de Dios y yo... No, Él vino a servir. Dice que Jesucristo se humilló. Siendo Dios, se humilló a la condición de hombre, se hizo hombre. Y estando en la condición de hombre, se humilló aún más, haciéndose siervo, servidor de los demás. Y estando en la condición de siervo, se humilló aún más hasta la muerte. Y no cualquier muerte, la muerte en la cruz. La muerte más horrenda. ¿Sí? Que era destinada, que era asignada a los peores asesinos criminales. Hasta allá llegó el Señor Jesucristo por enseñarnos, por rescatarnos y por mostrarnos su gran amor. Entonces, la clave para que tener un adecuado concepto de nosotros mismos descansa en nuestra identidad, ¿sí? Con Cristo. Identidad con Cristo y no en los logros que nosotros hemos obtenido, no en los triunfos nuestros, sino en los triunfos de Cristo. ¿Sí? Entonces nuestra clave para tener un adecuado concepto de nosotros mismos descansa en nuestra identidad. ¿Sí? Identidad. Tenemos que aprender a identificarnos con Cristo. ¿Cómo nos identificamos con Cristo? Bueno, el bautismo es una profesión pública, una confesión pública de mi fe en Jesucristo. Cuando yo celebro mi bautismo, ¿sí? Bueno, se hace en agua, por inmersión. Y con ese acto usted simplemente está diciéndole al mundo, yo me identifico con Cristo. Me identifico con Cristo en su muerte y me identifico con Cristo en su resurrección. Por eso cuando el bautismo que se realiza, bíblico, el bautismo bíblico, tiene que ser en aguas. ¿Sí? En aguas. No por esparción. ¿Sí? Aspersión, perdón, sino por inmersión. ¿Sí? Aspersión es que usted le echen unas goticas de agua en la cabeza. ¿Sí? No, cuando el Señor se bautizó, se fue al Jordán, recuerde, para ser bautizado por Juan.
el río Jordán. ¿Sí? Y Juan se dedicaba a bautizar, precisamente, bautismo para arrepentimiento. ¿Sí? Y Juan, por eso se le llama Juan el Bautista, porque él se dedicaba a bautizar a la gente. El mismo Señor Jesucristo, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, se acercó para ser bautizado. Juan sabía quién era él, y Juan rehusaba en un comienzo bautizarlo, hasta que él le dice: es necesario que se cumpla la palabra, que se cumpla la profecía. Y fue bautizado por Juan el Bautista. Entonces, cuando nosotros nos bautizamos, nos estamos identificando con Jesucristo en su muerte, para morir a nuestras malas actitudes, para morir a nuestras malas conductas, para morir a nuestro pecado, para morir a la inmoralidad, para morir a todo aquello que no es del agrado de Dios. ¿Sí? Entonces también estamos muriendo cuando nos identificamos con Él en la muerte, que equivale a ser sumergidos en el agua, inmersos en el agua. Y cuando la persona emerge del agua, sale del agua, se está identificando con el Cristo resucitado para una vida nueva, para tener nuevas actitudes, para tener nuevas conductas en nuestra vida, de tal manera que glorifiquemos a Dios, que agrademos a Dios en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de hablar, de caminar en este mundo. Entonces, esa es la clave, un adecuado de tener un concepto equilibrado de nosotros mismos. Muy bien, entonces seguimos aquí. Entonces en el versículo 3 al 8 vimos estas manifestaciones, ¿sí? Y habla de la vida de equilibrio y vida de servicio. No tenga un más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Hay gente que se cree la última ¿qué? La última gaseosa, o la última, la bebida favorita que usted tenga, ¿cierto? Del desierto. ¿Sí? Gente que se cree lo más importante y que están por encima de todo. Dice, no, que tengamos un concepto sano, equilibrado de nosotros mismos. Y eso lo vamos entendiendo a la vez que caminamos con Él. Si Jesucristo no se aferró a decir, yo soy Dios, me tienen que respetar, no. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes somos nosotros para jactarnos de lo que nosotros somos, de lo que nosotros hacemos? Entonces, dice allí en el verso 3, dice, digo pues por la gracia de Dios que me es dada, a cada cual que está entre nosotros o vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Bueno, ahí habla de la fe, ¿sí? Habla de la fe, que Dios nos ha dado una medida de fe. Pero recordemos que esa medida de fe, esa fe tiene que desarrollarse, esa fe tiene que crecer, esa fe tiene que madurar. Por eso hablamos en la teoterapia, cuando estudiamos conceptos teoterápicos, hablamos de la fe y hablamos de los 3 niveles de fe. Hablamos de la fe de iniciación, de la fe de desarrollo y la fe de los milagros. ¿Sí? A ese punto tiene que llegar nuestra fe. Comenzamos en la fe de iniciación, cuando recién caminamos y comenzamos a caminar con el Señor. Pero a la medida que vamos siendo tratados por Él y tratamos con Él, entonces allí nos vamos madurando más. Es la fe que crece con el estudio de la palabra, con la lectura de la palabra, con la vida devocional constante, ¿sí? Y se va creciendo y fortaleciendo con la obediencia, con el seguir las instrucciones de Dios, con bajar a nuestro corazón las palabras del Señor, guardar y atesorar los dichos de la boca del Señor, como decía el apóstol, el rey David en
en el Salmo 119, que es el Salmo estandarte de la palabra del Señor, que nos habla de la riqueza, de las bondades de la palabra del Señor, de los mandamientos, estatutos, decretos de Dios. ¿Sí? Entonces, por eso David decía, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Lámpara a mis pies es tu palabra, lumbrera mi camino. Entonces, una vez nuestra vida está en las manos del Señor, tiene que avanzar hacia esa vida equilibrada, de balance, y que redunda y que traduce en servicio a los demás. Entonces, Pablo usa el concepto de un cuerpo humano aquí, ¿sí? Para enseñarnos cómo vivir y trabajar juntos, trabajar en unidad. Cada uno tiene una función, cada uno es parte del cuerpo de Cristo y cada uno cumple una función en particular. ¿Por qué se dan las competencias, esa competencia insana a veces en la iglesia, en los ministerios? Porque es que la gente no ha entendido que cada uno tiene una función. Entonces el que dirige, el que canta, muchos quieren cantar. Bueno, hay gente que tiene el llamado, hay gente que tiene el llamado a cantar. Hay gente que tiene la voz pero no tiene el llamado, pues ¿qué vamos a hacer? Pues el que tiene el llamado pues tiene que perfeccionarse hasta esperar que al otro le baje el corazón el hacerlo, así tenga los talentos. Recordemos la parábola de los talentos. Algún día el Señor le va a pedir cuentas a esa persona del talento que Dios le dio, porque en el reino de los cielos se piden cuentas. Entonces, recordemos que somos parte del cuerpo de Cristo. Dice, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Que no todos pueden ser pastores, no todos pueden ser profetas, no todos pueden ser evangelistas. No, hay diferentes ministerios, hay diferentes dones. Entonces yo tengo que descubrir cuál es mi don, ¿cierto? Cuál es mi llamado y perfeccionarme en él. ¿Sí? Y no querer imitar a otros, no querer usurpar la función de otros. Entonces, dice de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Siempre tiene que estar presente la fe. Lo que no procede de la fe es pecado. ¿Sí? Sin fe es imposible agradar a Dios. Usted tiene que vivir la vida cristiana por fe. Es por fe, ¿sí? Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Usted no puede vivir la fe, su vida cristiana, simplemente porque es la moda, porque está lleno de miedo y temor. No, es por convicción, por convicción. Entonces, en cada parte, en cada don, está involucrada la fe. Entonces dice allí, si el de profecía úsese conforme a la medida de fe, si el de servicio en servir, o el de enseñanza en enseñar, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. ¿Sí? Con alegría. Y ahí, en cada uno de ellos, usted tiene que servir por fe. Usted tiene que hacer las cosas por fe. ¿Sí? La fe tiene que estar allí presente, porque la vida cristiana es por fe. Salvación es por fe. Bueno, entonces, avanzamos entonces en el versículo 9 en adelante. Vamos a ir parte por parte y no lo vamos a evacuar todo, porque es bien interesante que tengamos en cuenta estas actitudes y estas conductas que son del agrado de Dios. Si no están en su vida, usted tiene que incorporar esto a su vida. Usted tiene que revisarse. Si a usted no le gusta servir, algo anda mal. Si a usted no le gusta dar, algo anda mal en su corazón. Tiene que evaluarse. ¿Sí? Entonces dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno.
Ay, esta palabra es tan tremenda para este tiempo, donde los cables se han trocado, donde las prioridades se han trocado, donde los principios se han desechado y se han arropado, se han acogido ideas de hombre, ideologías. Entonces dice, el amor se hace infligimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Hoy vemos a la gente que ama lo malo y rechaza lo bueno. Sí, así estamos viviendo en este mundo. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Pero que, como decía Cantinflas en la famosa película El, el embajador, creo que era el que llamaba esa película de Cantinflas. Ese discurso magistral que dio en las Naciones Unidas. Y él les decía en esta porción, dice el maestro de Galilea, el Zarco de Galilea, decía él. Él dijo, amaos los unos a los otros, pero ustedes, ¿sí? A los embajadores de las diferentes naciones, pero ustedes entendieron mal. Armaos los unos contra los otros. Eso es lo que estamos viendo en este tiempo. Armándose la gente unos en contra de otros. Nación contra nación, país contra país, reino contra reino. El jefe contra los obreros contra los jefes, los estudiantes contra los profesores, los hijos contra los padres, ¿sí? Están armados, armándose los unos a los otros, armados. Pero es amados los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para la necesidad de los santos y practicando la hospitalidad. Hoy por hoy la gente no es hospitalaria. La gente le tiene temor a servir en cuanto a esto. Es cierto que se tienen que tener precauciones, se tiene que tener cuidado, pero yo no puedo dejar de recibir bendición por llenarme de temor. Cuando tengo la oportunidad de ayudar a alguien, pues debo hacerlo. ¿Sí? El Señor dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces, dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid a los que os maldigan. Oiga pues, qué tremendo, tremendo, cómo la gente ha echado por la borda estas palabras de Jesús, estas palabras de Dios. Bendecid a los que os persiguen, bendecid a los que, ¿sí? Bendecid a los que os persiguen, no los maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes vosotros, no altivos, no asociándoos con los, dice, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Bueno, si es posible, dice, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Pero hoy vivimos un mundo en guerra. ¿Y dónde comienzan las guerras? En el corazón. Y no es en el Medio Oriente, no es allá en Rusia ni Ucrania, no. Es en el corazón donde comienzan las guerras. Por la falta de perdón, por la falta de esa palabra empatía tan de moda que la están usando, pero uno no está llamado a ser empático, sino misericordioso. ¿Sí? La misericordia está por encima de todo eso, de la empatía. La misericordia abarca absolutamente todo. De mirar al diferente, de mirar al que no es de mi color, con la misma misericordia, con el mismo amor que Jesucristo nos mira a nosotros. ¿Sí? La palabra empatía, eso es muy limitada y muy mal usada, pero la misericordia abarca mucho más que empatía. Es ponerme en los zapatos del otro, es tener compasión,
¿sí? El Señor tenía compasión y la compasión me lleva al compromiso. ¿Sí? De no decirle simplemente identificarme con Él y sacar el pañuelito verde y la banderita de colores. No, es demostrar, ¿cierto? El amor sin fingimiento, el aceptar, ¿cierto? Que somos diferentes y dentro de la diferencia expresar el amor. Así que seguiremos hablando mañana más de estas actitudes y conductas que son del agrado delante de Dios. Amado Padre, te damos muchas gracias en esta mañana, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por permitirnos en este día, Señor, reflexionar sobre estas actitudes y conductas que son del agrado tuyo, Señor. Luego, habrá actitudes y conductas que no son agradables delante de ti, Señor. Enséñanos a través de tu palabra a identificar qué actitudes y qué conductas en nuestra vida no son de tu agrado, Señor, para que podamos vivir la transformación, para que podamos renunciar, Señor, a esas actitudes y esas conductas, porque queremos agradarte a ti, queremos caminar en rectitud, queremos caminar en santidad. Tú nos exhortas y nos dices, sed santos como yo soy santo. Gracias, Dios del cielo. Por eso en cuanto dependa de nosotros, ayúdanos a estar en paz con todos los hombres, Señor. Teniendo favor con nosotros, Señor. Teniendo, oh Dios del cielo, compasión, Señor. Y que la misericordia que tú has tenido con nosotros, también nosotros la podamos expresar a otros. Ser misericordioso, dice el Señor. Ser solidarios. Ser hospitalarios. Nos exhorta aquí la palabra del Señor. No paguemos a nadie mal por mal. ¿Sí? Procurar lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, dice el Señor, yo daré el pago. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes vosotros, no altivos, ni asociándoos, sí, sino que asociarse con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Bueno, ahí está una serie de conductas, de actitudes que deben estar en el corazón, en la vida de un verdadero hijo de Dios. Nosotros te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te damos muchas gracias. Va esta palabra, Señor, a nuestro corazón. Y ayúdanos a ponerla por obra, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, familia, Dios me les bendiga rica y abundantemente. Bueno, ayer tuvimos el webinar de damas. Verdaderamente una bendición. Muchas damas se conectaron de diferentes lugares del mundo. Así que seguimos entonces trabajando en la obra del Señor. Recordarles la invitación a adquirir los libros devocionales Camino, Verdad y Vida, para que usted tenga esa riqueza, ese recurso valioso para su crecimiento espiritual, para que usted en su casa pueda conformar su grupo pequeño, su grupo de oración, su célula familiar. Y ahí va a tener recursos para que usted pueda compartir con su familia. Y eso va a contribuir pues, a que estas actitudes y conductas se vayan formando en cada miembro de su familia. Y también recordarles que ya también está a la venta el libro El vacío de tenerlo todo. El vacío de tenerlo todo es una reflexión extractada del libro de Eclesiastés. Escrito por el rey Salomón. El vacío de tenerlo todo. Recordemos que Salomón lo tuvo todo. Fue el hombre más sabio y más rico de todos los tiempos. Lo tuvo todo, pero al final
Las palabras del predicador eh, eh, indican de que el hombre tenía muchos vacíos a pesar de que lo tenía todo. Él lo pudo entender y lo plasmó en este maravilloso libro de Eclesiastés. Y es la triste realidad que viven muchas personas, que teniéndolo todo, viven con un vacío, porque no tienen lo más importante. No tienen a Cristo en su corazón. No tienen a Dios en sus vidas. Lo tienen todo, pero no tienen nada. Así que nuestra invitación es de que usted adquiera estos libros de las tiendas de Amazon para que usted se enriquezca. Bendiciones para todos y feliz día. Hola, hoy quiero invitarte de una manera muy especial a descubrir mi nuevo libro, El vacío de tenerlo todo, encontrando plenitud en Dios más allá del éxito y las posesiones. Este libro nace de una realidad que todos enfrentamos. Podemos tener logros, bienes, reconocimiento, fama, pero aún así sentir un vacío en lo más profundo del corazón. Y a través del estudio del libro de Eclesiastés, reflexionamos juntos sobre esa búsqueda insaciable del ser humano y encontramos la respuesta con la ayuda del Espíritu Santo, quien nos hace comprender esta verdad, que la verdadera plenitud solo se halla en Dios. Por eso hoy te animo a que adquieras tu libro y permitas que estas páginas sean un viaje de sanidad, revelación y esperanza. No se trata de tenerlo todo, sino de tener aquel que lo llena todo, Jesucristo. Por eso no te pierdas esta oportunidad. Consigue tu libro El vacío de tenerlo todo en las tiendas de Amazon y deja que Dios transforme tu manera de ver la vida. Dios te bendiga.